Hola a todos, soy estudiante de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad hablaré de la reforma agraria en el Perú, del curso de problemas y desafíos en el Perú actual, de la docente Colunche Campos Teonella. Soy la alumna de Nixon Nayeli Echesilupu. En este video explicaré mi postura sobre la reforma agraria en el Perú y argumentaré si fue o no beneficiosa desde el aspecto político, económico y social. Ahí les muestro unas imágenes desde el periodo de 1930 a 1990. Ahora les daré la introducción. La reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes de la historia en el Perú durante el siglo XX. Buscó reducir las desigualdades en el campo mediante la redistribución de tierras a los campesinos. Esta medida generó importantes cambios sociales, económicos y políticos, de lo que veníamos hablando. En esta exposición sobre este tema, sostengo que la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa porque mejoró las condiciones sociales de muchos campesinos en aquella época y redujo el poder de los grandes hacendados, aunque también ocasionó unas ciertas dificultades económicas que afectaron la producción agrícola. Pero muchos se preguntan qué fue la reforma agraria. Lo vuelvo a recalcar en tres aspectos muy importantes. Fue una reforma implementada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Punto número 2. Buscó eliminar los grandes latifundios y redistribuir las tierras a los campesinos. Punto número 3. Tuvo impactos sociales, económicos y políticos. Desde el argumento social, desde el punto de vista social, la reforma agraria sí benefició a muchos campesinos. Antes de esta reforma, la mayor parte de las tierras pertenecían a pocos hacendados, mientras que los campesinos trabajaban en condiciones injustas y con bajos salarios. Gracias a la reforma agraria, miles de campesinos pudieron acceder a las tierras y sentirse reconocidos dentro de la sociedad peruana. Esto ayudó a disminuir algunos abusos y desigualdades que existían en aquel tiempo en el campo. Además, la reforma buscó dar mayor dignidad y derechos a las comunidades campesinas, y permitiendo que muchos tuvieran una mejor participación social. Sin embargo, no todos los problemas sociales desaparecieron porque todavía existían dificultades económicas y falta de apoyo del Estado para los campesinos y las desigualdades de economía social. En el impacto social tenemos dos factores muy importantes, los aspectos positivos y por otro lado los aspectos negativos. En los positivos tenemos que los campesinos obtuvieron acceso a tierras. Número 2. Redujeron algunas desigualdades sociales y se fortalecieron los derechos de los campesinos. En segundo lugar, tenemos los aspectos negativos, donde los problemas sociales desaparecieron, pero persiguieron dificultades porque no había apoyo del Estado hacia los campesinos. Desde el aspecto económico, la reforma agraria tuvo más dificultades. Aunque el gobierno entregó las tierras a cooperativas y campesinos, muchas veces no existió la suficiente capacitación técnica ni apoyo financiero. Como consecuencia, varias cooperativas agrícolas no pudieron mantener una buena producción y esto provocó una disminución en la productividad agrícola y afectó la economía del país. Además, algunos expertos consideran que la reforma generó desorganización en el sistema agrícola, lo que ocasionó pérdidas económicas y mayores problemas de pobreza en ciertas zonas rurales. Por ello, aunque la intención era mejorar la economía de los campesinos, en muchos casos los resultados económicos no fueron esperados. ¿Por qué? Porque no hubo capacitación. Pero eso fue un aspecto más, porque en el otro aspecto sí hubieron muchos campesinos beneficiados de acuerdo a esto que pasó desde 1930 a 1990, de la reforma agraria. Ahora en el argumento político.
En el aspecto político, la reforma agraria produjo un cambio importante en el poder dentro del país. Antes, los grandes hacendados tenían mucha influencia en lo que era la política y la economía. Con esta reforma, el gobierno buscó reducir el poder de esos grupos y darle mayor importancia a los campesinos y trabajadores del campo, ya que eran explotados laboralmente y no se les pagaba lo justo. Esto permitió que muchas personas sintieran que el Estado defendía sus derechos. Sin embargo, también generó conflictos y oposición por parte de los sectores que estaban en contra de las decisiones del gobierno militar, o sea, de los hacendados. Además, algunas personas consideran que las medidas fueron muy radicales y que el gobierno tomó decisiones sin suficiente diálogo democrático. En conclusión, considero que la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa porque produjo importantes cambios sociales y políticos, pero no logró alcanzar los resultados económicos esperados. En el aspecto social, permitió que miles de campesinos accedieran a tierras que estaban concentradas en manos de unos pocos hacendados. Contribuyó a reducir desigualdades y a manejar su reconocimiento dentro de la sociedad. En el ámbito político, transformó la estructura del poder en el campo, al disminuir la influencia de grandes propietarios y otorgar mayor protagonismo a los sectores campesinos. Sin embargo, en el aspecto económico, la reforma enfrentó serias dificultades debido a la falta de capacitación y financiamiento y asistencia técnica para los nuevos propietarios y cooperativas. Esto provocó una disminución de la productividad agrícola en varias regiones y limitó el crecimiento del sector agrario. Por estas razones, la reforma agraria no puede considerarse un éxito ni un fracaso absoluto. Más bien fue un proceso complejo que buscó contribuir a una sociedad más justa, pero cuyos resultados económicos demostró que la distribución de tierras por sí sola no era suficiente para garantizar el desarrollo sostenible del país. Esta experiencia nos deja la enseñanza que las reformas sociales deben ir acompañadas de las políticas económicas sólidas para generar cambios duraderos y efectivos. Pero tenemos que recalcar que se le otorgó los derechos a los campesinos y dejaran de ser abusados por los hacendados. Aquí les muestro las referencias bibliográficas que utilicé para realizar el tema. El Instituto de Estudios Peruanos, la Reforma Agraria de América Latina, recuperado de fuentes académicas de historia latinoamericana. Estudios sobre la reforma agraria y el desarrollo rural en el Perú. Muchas gracias.